Muy buenas tardes. El día de hoy venimos a hablarles sobre la normatividad APA basada en la séptima edición. Este trabajo está presentado por Luis Dali Romero, Kelly Vázquez y mi persona, Evelyn. Vamos a hacerles un recuento sobre toda la normatividad APA, sobre todo el trabajo que van a encontrar a continuación, dando especialización y desglosando cada una de las áreas que vamos a tener en cuenta. Para esto, vamos a empezar qué son las normas APA. Las normas APA fueron los estándares creados por la Asociación Americana de Psicología con el fin de unificar la forma de poder presentar nuestros trabajos a nivel escrito. Esto está hablado de una forma internacional. Esto fue diseñado especialmente para la entrega de proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. En los últimos tiempos se ha venido presentando bastante en las entregas en las áreas de ciencias sociales, de las humanidades y de las ciencias administrativas y en algunos casos en las áreas de la salud. A continuación vamos a empezar a desglosar parte por parte cómo vamos a tener a cabalidad y a totalidad una excelente presentación de trabajo. Para eso necesitamos tener un formato general, el cual vamos a empezar a explicarles paso por paso cada una de las normatividades que necesitamos para tener este proceso. Vamos a encontrar que vamos a necesitar un papel, el tamaño de este papel va a ser de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros y el papel va a ser carta. Vamos a manejar diferentes tipos de fuentes y tamaños según sea el trabajo que necesitemos. Vamos a encontrar tres tipos de fuentes manejados con Serifa y tres tipos de fuentes manejados con Serifa. En las con Serifa vamos a encontrar el Times New Roman a los 12 puntos, el Georgia a los 11 puntos, el Computer Model a los 10 puntos. Y sin Serifa vamos a encontrar a Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y la Lucida Sans a 11 puntos. También vamos a ver que necesitamos tener en claro las abreviaturas que debemos utilizar a lo largo de este trabajo, ya que necesitamos tener el conocimiento y saber a ciencia cierta qué es lo que significa cada reducción que podamos nosotros hacer dentro de nuestro proyecto. Para eso vamos a tener un diccionario, por así llamarlo, de abreviaturas que tendremos la facilidad de usar a lo largo de nuestro trabajo. Aquí tenemos un breve ejemplo, como es capítulo, que está con las tres primeras letras, CAP, CAP, edición, ED, edición revisada, ed.rfb. Esto con la finalidad de poder diferenciar cada una del tipo de abreviatura que vayamos a necesitar. Vamos a encontrar un espaciado. Este espaciado se va a manejar a los 2.0, no va a llevar espacio entre párrafos. También vamos a tener una alineación. Esa alineación siempre va a ser a la izquierda y no va a ser justificada. Vamos a tener una sangría, que esa sangría va a ser inicialmente a la línea primera de cada párrafo a 1.27 centímetros y también lo vamos a encontrar en las referencias, pero aquí se va a llamar sangría francesa y también es de 1.27. Vamos a tener una numeración en las páginas. Esta siempre la vamos a encontrar en el extremo superior derecho en los números arábigos. Vamos a tener unos márgenes. Todos estos márgenes van a ser de 2.54 centímetros para margen superior, inferior, izquierdo y derecho en todo nuestro trabajo. Bueno, aquí vamos a tener el orden de los elementos del trabajo. Les voy a ir desglosando uno a uno cada uno de ellos, como son la página de presentación, resumen, el contenido o cuerpo de texto, referencias, nota al pie, tabla, figura y anexo. Bueno, comenzamos con la página de presentación o la portada. Esta siempre lo va a tener todo trabajo, ya que va a tener nuestros elementos informativos. Aquí vamos a encontrar la numeración de páginas, como antes lo mencioné, en números arábigos. Vamos a encontrar el título del trabajo, que va a ser la titulación con la que vamos nosotros a desarrollar nuestro contenido. Va a tener el autor, en este caso va a ser el nombre de la persona que esté desarrollando el trabajo, la afiliación o el lugar de estudio, que donde se representa la universidad donde vamos a presentar el proyecto.
la asignatura en la materia donde se vaya a desenvolver este proyecto, el nombre del docente, a la persona a la cual le vamos a entregar nuestro proyecto, y la fecha, que es lo importante, para evitar todo aquello de los... Bueno, en resumen, en el resumen vamos a encontrar una descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado siempre a 250 palabras, pero esto va a cambiar dependiendo si es un artículo o una extensión o una revista. Entonces esto va a ir diferente. El título de resumen siempre va centrado y en negrita y siempre con la línea a la izquierda y sin sangría. Vamos a encontrar también unas palabras claves que son los términos que describen los aspectos más importantes de nuestro trabajo. Esto vamos a encontrar que siempre va a ir en cursiva, las palabras siempre van a ir en coma y en minúscula, a excepción de los nombres propios que van con mayúscula. También vamos a tener el contenido o cuerpo del texto. Esto aquí vamos a saber que es donde el autor, o en este caso el estudiante, va a desarrollar todo su conocimiento a través del texto. Aquí es donde vamos a plasmar todo nuestro marco teórico para poder tener un desarrollo completo de toda nuestra información, bien sea en artículos, bien sea para tesis o para un proyecto de grado. Encontramos unas referencias. Estas referencias son los datos completos de las fuentes citadas. Esto pues lo vamos a ampliar más adelante. Tenemos notas al pie. La nota al pie es una breve porción de información adicional que vamos a tener en el texto. Esto debe contener una sola idea. La información no puede ser excesiva, no puede ser relevante, no puede tener algo que nos pueda distraer al lector de lo que nosotros tenemos con la finalidad del trabajo. También vamos a encontrar unos anexos que son unos elementos que van a ayudar al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio de un argumento teórico. Esto aquí nosotros es lo que la información que nosotros podemos adicionar, también podemos encontrarla como tablas, figuras, pero esto lo vamos a desarrollar más adelante. Buenos días, mi nombre es Kelly Joana Vázquez Rodríguez y a continuación les explicaré cómo es la forma de representar las tablas y las figuras según la norma APA séptima edición. Las figuras se le denomina a las figuras según las normas APA a todo aquello que no sea una tabla o a toda aquella ilustración como gráficos de líneas, gráficos de barras, diagramas de flujos, gráficos circulares, mapas, fotografías, infografías, ilustraciones, todo aquello que no sea una tabla se le denomina figura. La figura tiene unos componentes dentro del documento. Según el estilo APA, tiene los siguientes componentes. Este lleva un número que va encima de la figura, se escribe en negrita y se le da un orden a las figuras según el documento. Entonces empieza con la número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Estos se le dan, enumeran según los números arábicos y esto para darle un mejor orden al documento. También las figuras llevan un título. Aparece debajo del número en cursiva, en mayúscula. Este título da una descripción de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que el lector a lo que lea este título sepa a qué se refiere la imagen. Se compone la figura de una imagen, que es la ilustración a la que se refiere el documento. En estas pues se debe mencionar o hacer referencia dentro de las narrativas. O sea, antes de colocar la figura debemos mencionar o el que está haciendo el trabajo debe mencionar la figura. Entonces un ejemplo sería, por ejemplo, ver la figura tal o en la figura tal se observa lo siguiente. También la figura tiene una leyenda y esta se debe colocar dentro de los bordes de la figura y escribir los títulos en mayúsculas. Va en la parte de adentro de la figura. La figura también lleva una nota y esta pues hay tres
clases de notas, la general, la específica y la de probabilidad. Aparece debajo de la figura, como vemos este ejemplo. Entonces se describe qué se coloca dentro de las notas, la descripción que no se da en el título. Muchas veces no entendemos claramente con el título, entonces ahí se describe a qué hace referencia la imagen. También aquí podemos colocar los derechos de autor y la fuente de donde se sacó esta imagen, cuando la imagen no es de nosotros. La figura tiene unos principios para ser creada, entonces las figuras deben ser claras, deben ser imágenes de muy buena resolución para que el lector pueda entender la imagen. No se puede colocar imágenes borrosas, tienen que tener líneas suaves, una fuente legible, se proporcionan unidades de medida y si dentro de la imagen hay un texto, entonces esta se coloca sin serifa y de 8 a 14 puntos máximo. Para insertar la figura en el índice, pues entonces cada vez que estemos creando una figura, nosotros tenemos que ir a Word, ir a referencias y dentro del cuadro se hace clic en insertar tabla o insertar ilustración en el caso de la figura. Entonces ahí es donde cuando queremos insertar esto en el índice de figuras, simplemente como ya tenemos una recopilación de toda la información de la figura, el título, todo eso, entonces simplemente para insertarla en el índice vamos a referencias y le damos insertar y automáticamente ellas se insertan en el índice de figuras. Las tablas, entonces se dice, según las normas APA, se dice que las tablas son elementos compuestos por columnas y filas donde representamos números, textos o combinación de ambos. Como vemos en el ejemplo que tenemos aquí, ahí está haciendo descripción de la raza, de si son hembras, si son hombres y qué porcentaje o qué cantidad. Las tablas también tienen unos componentes. El número de la tabla, como vemos en el ejemplo, este va encima de la tabla, se menciona como va apareciendo en el documento, ejemplo, tabla 1 y va en negrita. También para tener una mejor organización dentro del texto. El título aparece debajo del número. Este también va en cursiva, en mayúscula y a doble espacio. Y también, igual que las figuras, debe ser un texto descriptivo. Esto con el fin de que el lector sepa de qué se va a representar en la tabla. También él lleva un encabezado. Aquí nos muestra el ejemplo, está en rojito, dice encabezado. Entonces todas las tablas deben incluir encabezados de columna, siempre va centrado el título de los encabezados dentro de las columnas. ¿Para qué? Para darle una mejor organización a la tabla como tal. La tabla lleva un cuerpo, que es este de aquí, el que nos está encerrando el corchete. Entonces el cuerpo de la tabla incluye tanto las filas como las columnas y incluyen pues los encabezados. El cuerpo puede ir en un interlineado de 1.5 o doble y siempre se recomienda centrar el texto en todas las celdas. También la tabla, pues, igual que las figuras, llevan una nota. Entonces, utiliza la nota para escribir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título. Entonces, aquí que nos da, por ejemplo, aquí nos muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo a la zona donde viven y el estrato social. Ahí nos está describiendo más a fondo a qué da referencia la tabla. Las tablas llevan unos bordes. Aquí hay dos ejemplos de lo que se puede hacer y de lo que no. En este lado, donde dice tabla 4, ahí tenemos el ejemplo claro que así debe ir una tabla. Y aquí donde está la X
de lo que no se debe hacer. Entonces se dice que se debe limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. Se usa solamente en la parte superior e inferior de la tabla y debajo de las columnas y debajo de los encabezados. Entonces no se utilizan, como este ejemplo que coloqué aquí, esto no se utiliza, esto es lo que no se debe hacer, bordes verticales separando los datos, solamente horizontales se debe colocar. Las tablas llevan un tipo de tamaño de fuente y un interlineado. Entonces, las tablas deben utilizar el mismo tipo de tamaño de fuente que el resto del texto. O sea, no podemos colocar un tipo de letra en el texto y un tipo de letra en la tabla, no, eso estaría errado. Entonces, el cuerpo de la tabla puede tener interlineado de 1.5 o 2. También se le da este interlineado tanto al título como a las notas y al número. Entonces, la ubicación de las tablas, hay dos opciones para ubicar las tablas o las figuras, en este caso, dan un ejemplo para las dos. Entonces, la primera es incrustar las tablas dentro del texto y después que las mencionamos por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencia. Entonces, ya lo último, cuando hacemos todo nuestro texto, se menciona o se colocan las tablas o las figuras. Las tablas y las figuras deben tener una citación. Entonces, al citar una tabla o una figura dentro del texto, debe ser por el número de la tabla o la figura, no por el número de donde se encuentra en la página. Entonces, se hace referencia a la figura 1, la figura 2, la tabla 1, la tabla 2, y así para que tenga una mejor ubicación y para que se pueda conseguir de una mejor manera, y esa es como la forma correcta que se debe realizar la citación. Entonces, hasta aquí mi explicación, espero haberles aportado mucho y a continuación mi compañera sigue con las citas y referencias. Mi nombre es Luz Dari Romero y hoy le voy a hablar sobre las citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las cuentas en el apartado de referencia. Ahí podemos decir que es la parte donde se va a citar en el texto. Para su adecuada utilización se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias, usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos, apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Para esto debemos evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es como comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. También debemos verificar la correspondencia entre citas y referencias. Más adelante les voy a explicar más a fondo qué es el parafraseo. Hay dos clases para citar, cita narrativa y cita parentética. La cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis y se hace una énfasis en el autor. Implica el uso de frases de citación. Acá podemos ver un ejemplo. Quintero es el apellido del autor y está entre paréntesis el 2020. Plantea que, o sea, va seguido ahí la citación. La cita parentética se menciona la idea y los datos del autor, fecha y aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto. No implica el uso de frases de citación. Sería Quintero 2020. La cita textual se refiere a la extracción de fragmentos en una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página que se retoma,
la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Vamos a hablar de una cita corta, de menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Acá podemos ver un ejemplo donde vemos al inicio el apellido del autor, la fecha, sugiere que empieza la citación y al final de punto está entre comillas el número de páginas. Página, punto y el número. La cita larga más de 40 palabras. Esta cita tiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en el bloque y sin otras marcas, se delimita la extensión. El punto se sitúa antes del paréntesis. Acá podemos ver un ejemplo. Entonces dice, Freud 1915, que es la fecha, afirma lo siguiente. Ahí va el texto de la citación, va al lado izquierdo 1.27 centímetros y no lo hacemos en comilla como el anterior. No, y acá al final podemos ver después del punto la página, el número de página. El parafraseo se utiliza en las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Acá podemos ver la referencia del autor al inicio de la cita. Iría el apellido del autor, el año, podemos ver que antes de eso va el texto, luego va la cita y luego va el texto. La regla es en un número de autores. Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por I, tanto en las citas narrativas como parentéticas. Esta es una propuesta de adaptación al español. García y Méndez, 2017, afirman que, eso es un ejemplo, cuando son tres o más autores, se cita el apellido del primer seguido de et al, que significa y otros, desde la primera citación. Por ejemplo, Morrison et al. 2015 afirma que la diversidad de género y sigue la cita o el texto. En caso de que el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el apellido en que se diferencian las fuentes para evitar ambigüedad. Acá podemos ver un ejemplo. Apellidos completos de las fuentes. Por ejemplo, Gapor, Blon, Montes, Warner y Il. Y ahí va la fecha. Y una citación sin ambigüedad sería Gapor, Blon, Montes, et al. 2017. En el caso de los autores corporativos, se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene la sigla, se sigue usando el nombre completo en la siguiente citación. No obstante, si tiene sigla la primera vez, se cita el nombre completo, entre paréntesis indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, y sigue la sigla, 2020, punto y coma, la sigla 2020 afirma, y sigue el texto. Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Por ejemplo, se evidencia que el aumentado de defensa de los niños, entre paréntesis y comillas, informe anual, cerramos comillas, 2013. Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya sin SF, que indica sin fecha. Por ejemplo, Pulido, sin fecha porque no tiene el año de publicación, afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. Punto. Ya terminando la citación, vamos a hablar de las referencias. ¿Qué son las referencias? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de auditoría y la localización
confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron un trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía pueden integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. Elemento de las referencias. Los elementos de las referencias son el autor, la fecha, el título y la fuente. Ejemplo, nombre del autor, el apellido del autor, la fecha entre paréntesis, el diseño de investigación cualitativa, que es el título, y la fuente sería Ediciones Morata. Los artículos científicos. Los artículos científicos son publicaciones primarias que aparecen en revistas especializadas, pueden aparecer en versión impresa, dirigida, digital o ambas. La información para realizar referencias de un artículo se suele encontrar en la primera página del artículo, en la parte superior o en pie de la página. Acá podemos ver un ejemplo que dice Castro, B, que es el apellido, el año que es 2006, el nombre del artículo que sería Construcción y Transformación de Masculinidades de los Porteros de Caña de Azúcar del Valle de Cauca, el nombre de la revista en cursiva que sería Revista Colombiana de Sociología y por último el rango de páginas. El artículo con DOI. En la referencia citamos la obra tal como recomienda el manual APA, séptima edición, y después de citar volumen, número, página, se coloca un punto y se copia el DOI acortado. Notar que DOI se escribe con minúscula en la cita. Apellido. Acá podemos ver un ejemplo que sería el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número de la página y el enlace DOI. No olviden que una mala citación podemos cometer plagio. Gracias.